Seguimos en la tertulia de este jueves 25 de abril de 2024. Estamos con Esteban Valenti, Gabriel Mazarovich, Cecilia Aguiluz y Pablo Díaz. Vamos al segundo tema que quedaba ahí como anunciado varias veces en el bloque anterior. El PIT-CNT presentará el próximo sábado las más de 276.000 firmas que son necesarias para someter a plebiscito su iniciativa de reforma constitucional con cambios al sistema de seguridad social. La central sindical confirmó el fin de semana pasado que ya alcanzó el mínimo de adhesiones requeridas para habilitar la consulta popular. De todas maneras, continúa hasta mañana con la campaña de recolección de firmas para obtener entre 15 y 20% adicional que le permita estar cubierto ante posibles anulaciones que determine la Corte Electoral durante el proceso de verificación. Está previsto que este viernes se informe en una conferencia de prensa la cifra exacta de firmas recabadas y al día siguiente, el sábado, una caravana, una marcha que partirá desde la sede del PIT-CNT hasta el Palacio Legislativo, donde sobre las 13 horas la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, recibirá las firmas. Bueno, ¿cómo vieron este logro del PIT-CNT? Los escucho. Ahora, como una muy mala noticia para el país. A mí este plebiscito me hace acordar un candidato, creo que en la época del 50, 60, capaz con ustedes que son más grandes que yo, me van a acordar, Tortoni, ¿no? ¿Cómo era el que decía que quería que hubiera las calles todas embajadas y que hubiera canillas que dieran leche en todas las esquinas? Porque esta reforma es una reforma llena de buenas intenciones, como que tuviéramos en Disney y tuviéramos el mago de la lámpara de Aladino que concede los deseos, porque uno le pide el deseo. Yo quiero que todo el mundo cobre la jubilación de tal monto. Quiero que todos jubilarnos a los 60 años. Yo quiero que, no sé cómo. Porque esta reforma es yo quiero que, con cero fundamento técnico, no ha existido un solo técnico, alguien que avalara esta reforma, que explicara cómo se va a bancar económicamente esta reforma. No hay una explicación. No hay una explicación de que se va a robar los recursos de cada uno de nosotros que tenemos en la SAFAP y se va a transmitir. Recursos que hoy en día están invertidos, la mayor parte están todas sin inversiones. También otro pequeño detalle. No se explica nada. Es el ideal que todos nos jubilemos a los 60. Sí, es el ideal. Me encantaría jubilarme a los 50, si pudiera. Y creo que a todos se encantaría jubilarme a los 50 años, 55. No. Tendría que estar en la caja militar. Tendría que hay que reformarla, que lamentablemente no la reformó frente al cuando fue gobierno. Lamentablemente, es verdad. Tenés razón. 76 Ahora, años tengo y laburo. La pregunta que hago yo es, el mundo cambió. Antiguamente, la gente se moría a los 65 años, seamos realistas. Cuando el sistema previsional nuestro existía, la gente no vivía hasta los 85 años. No vivía gente hasta los 90, era un caso milagroso. Y tener gente de 80 años, que gracias a Dios mi padre tiene 80 y sigue viviendo y sigue trabajando, hay un montón de gente de esa edad, eso no pasaba. Y el sistema nuestro, de que la gente se jubilaba a los 60, ¿por qué era? Porque la plata que se le pagaba estaba pensado que la gente moría a los 65 70. El mundo cambió. Entonces, ¿cómo hacemos para bancar y para poder obtener recursos para pagar las jubilaciones? No existe, el mundo cambió, la realidad cambió. La gente de 60 años lee más gente de hoy que hace 20 años atrás. Por eso también la reforma es parte de eso. Cambió la biología humana. Entonces, obviamente me encantaría esta buena propuesta, todos jubilarlos más. Pues son propuestas para la tribuna con cero fundamento técnico. Y es lo que tiene esta reforma. Cero fundamento técnico, lleno de buenas intenciones. Por eso es una muy mala noticia para el país que pueda existir la posibilidad de que se modifique la reforma con los gastos que va a generar. No sabemos de dónde va a salir el dinero, porque el dinero no crece de los árboles, señora. El dinero crece de todos nosotros que generan impuestos, que pagan sus impuestos. Nada. ¿Vas a contestar ahora o esperamos? Sigamos, dale, como quieran. A ver, Cecilia, vamos con Cecilia allá. Bueno, yo primero que nada quiero felicitar al PIT-CNT por esa acción de militancia y ese compromiso que tienen cuando abrazan una causa. Causa que yo no abrazo, que no voy a votar, que no, por supuesto que no estoy de acuerdo, pero la verdad nosotros estamos en una campaña de recolección de firmas por el no a la usura y por una deuda justa, que es algo que estamos convencidos, y sin embargo no logramos el nivel de militancia que logra el PIT-CNT como organización social. Y yo creo que Nobleza obliga felicitar el trabajo de esos militantes. Y ojalá todos los que muchas veces hablamos y vamos a reuniones y hacemos discursos y todo, tuviéramos esa fuerza de militancia que tienen quienes están hoy integrando al PIT-CNT. Y la verdad, lo digo con franqueza, porque
a mí no me interesa que después digan sí, pero les pagaban o no les pagaban, yo creo que eso termina siendo secundario. Esta causa que ellos abrazaron fueron, salieron y juntaron la firma. Y ahora están juntando por demás, por las dudas, y van a llegar con eso. No lo hace todo el mundo. Así que en ese aspecto los felicito. Desde el punto de vista de fondo, por supuesto que yo no acompaño, creo que el país, yo soy de las generaciones y los que vienen para abajo, de las generaciones que no sabemos quién nos va a pagar la jubilación, ¿no? Creo que es el problema de cada uno. Aparte ya estamos empezando a mirar la jubilación, porque estamos, ¿no? Por lo menos yo este año llego a los 50 y ya estamos empezando a mirar que en algún momento no vamos a jubilar y nos entra a preocupar quién nos va a pagar la jubilación. Y desnuda este problema de la seguridad social, un problema mucho más profundo que tiene el Uruguay, que es el demográfico. Y el problema demográfico al cual no solamente no le hemos puesto la lupa, sino que no hemos puesto el asunto sobre la agenda pública. Y ese gran problema demográfico que tiene nuestro país nos deja todavía más preocupados a los que estamos aportando hoy. ¿Hacia dónde? ¿Quién nos va a pagar? ¿Quiénes son los que nos van a pagar la jubilación? ¿Y cuánto van a tener que trabajar los poquitos que haya para pagar las jubilaciones nuestras? ¿Y cuánto van a tener que trabajar y aportar en un futuro, además, si el sistema se termina descompaginando? Y bueno, por eso obviamente que no estoy de acuerdo con esta reforma de la seguridad social. Ahí hizo el matiz, Cecilia, ¿no? De saludar el procedimiento o bueno, el que se vaya por esta causa entonces, pero no con la reforma de fondo que plantea el PIT-CNT. De vuelta. Voy Dale. y después le dejo a Esteban la convocatoria. Obviamente, para nadie es una noticia que este es un tema polémico y que hay diferentes opiniones al respecto. Yo lo primero que quiero destacar, porque sobre la reforma y el contenido de la reforma hemos discutido 1000 veces y vamos a seguir discutiendo, y no hay problema, para ver cómo está planteado. Lo que quiero destacar es la campaña en sí. Que es la noticia nueva que hay, porque lo otro ya había dudas sobre si se iban a llegar a las firmas o no. El esfuerzo que se ha hecho, del cual yo estoy orgulloso de haber sido parte, fue gigantesco en todo el país, enorme, para llegar a la cerca de o más de 350.000 firmas, que es a lo que vamos a llegar. Se tiene que haber hablado por lo menos con el doble de personas, por lo menos. Sí. El esfuerzo es gigantesco. El nivel de... Si hubiéramos tenido más capacidad militante, hubiéramos juntado más firmas. Hay más aceptación en la gente a firmar por esto que por la LUC. Ha sido más fácil la argumentación, hemos tenido menos tiempo. 700.000. Claro, pero digo para poner ejemplos sin polémica, para expresar cómo ha sido la campaña. Yo lo conté acá, a mí me tocó ir con Óscar Andrade a La Valleja, que obviamente no es uno de los departamentos más fuertes para juntar firmas para esto, y donde vos vas a una feria y una cosa es pararse en una feria de La Teja y otra la feria de Minas, donde la mayoría de la gente es del Partido Nacional, obviamente, en la cuestión, y barriadas en Mariscala, donde conseguía firmas, muchas, y gente con carteles de lista del Partido Nacional en la casa, que firmaban esta cuestión. Entonces, en primer lugar, creo que esto demuestra un esfuerzo enorme y una capacidad muy grande. El sábado pasado nos sorprendimos nosotros primero y sorprendió a todo el mundo después, que entregamos en el acto de homenaje a los 8 mártires de la 20 19.000 firmas que juntamos en un día. El PSU y la UJC con 220 puestos fijos en todo el país. Eso no se impone. Eso es porque vos ponés gente a militar, pero porque hay una disposición muy clara a firmar. Si no, no hay manera de que lo logre. No hay manera. Es un disparate. Yo lo digo y lo pienso. 19.000 firmas en un día es una barbaridad. Y realmente esa es la cuestión. Entonces, por lo tanto, creo
que Y independientemente... eso, Gabriel, pese a que en el PIT-CNT, recordemos, no todos los sindicatos Sí, estaban a favor, ¿no? Hubo una gran discusión y demás. Bueno, yo Pero- he discutido aquí que yo, en el caso nuestro, apoyábamos otra papeleta, no esta, que fue la que salió. Sin embargo, hubo una cuestión de asumir, porque esta campaña, para mí, lo que tiene de muy válido es que viene no solo, o sea, esta campaña la respalda el PIT-CNT, la FEU, FUBAN y un montón de organizaciones sociales más. Pero 3 de las fundamentales. Vos vas a las cooperativas de vivienda, están todas las cooperativas de vivienda del país embanderadas, juntando su firma, y los sindicatos también. Y por lo tanto, yo siempre prefiero equivocarme al lado de las organizaciones sociales que tener razón y estar al margen de las organizaciones Mismo sociales. perro con diferentes collares, tampoco es que sean organizaciones sociales que son tan distintas de una de otra, son todas prácticamente ideológicamente lo mismo, tampoco digamos que son toda gente que son de diferentes sectores, te das cuenta que los paros en el mundo ideológico piensan lo mismo. Digo, no es la gran cosa que hubo gente de diferentes opiniones. Estamos hablando de gente que tiene prácticamente la misma opinión. Que vos me digas, la dirigencia de la FEU, que hoy en día mayoritaria, como es Fugman, o que PIT-CNT, bueno, es más o menos lo mismo. No digamos que son gente que piensa distinta, que tiene una visión del mundo distinta y que eso es un gran... Está bien, son organizaciones sociales Yo no dije eso, independientes. obviamente no pero está la Cámara de Comercio, no está No. Milo, no está un solo Uruguay, no No está está... la mayoría de los partidos políticos, no está la mayoría de los sectores No, políticos, no no. está la mayoría también grandes dirigencias, no está la gente de AEU, no Bueno, está un montón de la pero- mayoría del Frente Amplio. Pero, claro, ¿De pero, voto no? pero aún así se juntaron cientos de miles de firmas, se movilizaron miles de personas y juntaron firmas muchos militantes cuyos sectores no respaldan esta iniciativa, muchos. Porque esto no es fruto de una organización, ni de un partido, ni de solo una organización social. Y creo que demuestran las organizaciones sociales estas también, que obviamente son las organizaciones populares, ¿sí? Históricas del Uruguay, que tienen un poder de movilización muy grande y una capacidad de convencimiento muy grande también. Esteban. Bueno, yo creo que se llegó al 10 un poco más cuando para el otro plebiscito se necesitaban 25%. Cierto, para la LUC 800.000 En el firmas. Segundo, referéndum. creo que Correcto. la ayuda principal para juntar estas firmas se la dio el oficialismo con un proyecto deplorable de reforma de la ley de jubilaciones y pensiones, nada más. Es tan malo, que hasta esta reforma, que es una barbaridad, junta firmas y va a juntar votos. Yo voy a dividir la intervención en dos partes. La primera parte voy a hablar de la ley. La segunda parte voy a hablar del cambio más importante en la historia del Frente Amplio. Entonces, sobre la ley, si se aplica, por ejemplo, va a tener una influencia determinada sobre las jubilaciones, pero determinante sobre la conducción económica del país. Determinante. Sobre toda la macroeconomía y sobre los salarios. Vos imaginate lo que es subir los salarios mínimos si vos automáticamente estás subiendo todas las jubilaciones. Implica un cambio radical de la economía. Y claro, la demagogia es una enfermedad muy grave, porque vos decís eso y no explicás el fondo, y vos estás afectando a todos, porque es imposible, no hay nadie que con 2 dedos de frente de conducción económica pueda decir que se puede hacer una cosa de esa. Vas a anular la reforma de los bancarios. También. ¿Tá? Pero además, hay que cambiar la reforma que se hizo, la ley nueva, hay que cambiarla. Si esta reforma no es aprobada, que es muy probable, porque no la van a sobrar la mayoría de los grupos del Frente Amplio, vos le estás dando al gobierno que se va el aval de que fue aprobada por referéndum. Quiero ver cómo la tocamos después. Quiero ver cómo la tocamos. ¿Tá? Va a ser muy difícil. Pero además, esta ley condiciona a niveles nunca antes vistos, lo digo así, todo lo que va a ser la conducción del país, las prioridades presupuestales, la lucha contra la pobreza infantil. ¿Por qué? Porque el agujero es tan grande, de los buenos deseos, es tan grande, que puede caer bien, puede haber mucha gente de todos los partidos que diga, sí, yo soy jubilado, me conviene, firmo, pero por favor. Ahí está una clave de qué se argumenta para la firma, ¿no?
Y después hay otro tema. En 2 minutos no hay mucha argumentación de fondo, ¿no? Bueno, ahora y después hay otro pequeño problema. Vos confiscale a 1 millón de personas, más de 1 millón de personas, sus fondos, confiscáselo, y vas a tener por lo menos, vamos a ver, ser un 10% de juicios que se van a perder. No hay duda de eso no hay duda. Pero se van a perder, yo digo 10% porque creo que los otros 90 van a estar dormidos. ¿Cómo me confiscás a mí? Pero además, tercero, el Partido Comunista, después de 20 años de AFAP, recién ahora se descubre que el Partido Comunista, porque nunca estuvo en los temas del programa del Frente Amplio. Porque además, esto... ¿Lo de las AFAP decís que no estuvo? Sí, históricamente siempre fue uno de los puntos centrales del programa del Frente Amplio. La discusión en el Congreso de cómo se laudaba ese párrafo donde se hacía mención a la comisión que cobre las AFAP. Se discutía, la comisión, eso es una cosa. El pasar todo a un fideicomiso expropiándola nunca se resolvió en ningún Congreso. Y la razón es muy simple, que me engancha con el segundo tema. Primero. Es que esta es una propuesta elaborada por los sectores radicales de la minoría de los sindicatos del PICNT, que fue apoyada por primera vez en la historia por el Partido Comunista y el Partido Socialista. ¿Está claro? Y esa situación no implica solo un cambio en hipotecar toda la política económica de futuro de cualquier gobierno, en particular un gobierno progresista, toda, absolutamente, por todos lados. Implica un cambio radical en la situación política en el Frente Amplio. Gabriel. Cecilia. Bueno, dale, Cecilia. Sí, está. Yo, lo que estaba pensando es que también el argumento de cómo se juntó las firmas, ¿no? Cuando hablaban de esto, estaba escuchando con mucha atención a Esteban, que yo estaba en varios lados y venían y decían, es para que en vez de jubilarte a los 65 años te jubiles a los 60 y para eliminar las AFAPs. O sea, ese era el argumento sintético que yo escuché en muchísimos lugares y es un argumento temerario. Yo creo que tiene esa cuestión de la simplificación tan mínima que le dice a la gente las cosas bonitas. Bueno, en vez de jubilarte a los 65, jubilarte a los 60, y es algo que todo el mundo dice, bueno, está buenísimo, ¿no? No me jubiló 5 años antes. Y que no tiene en cuenta realmente el problema en el cual se va a poner al país si esto prospera. Como yo decía, una cosa es el fundamento real que hay en esto, que es netamente económico, que no es social, que es económico, porque este país se va a fundir si esto pasa. Las personas, yo comparto con Valenti, que si los recursos van a ir a más abultados a la seguridad social, van a ir menos para la minoridad, menos para la pobreza, menos para la atención de la primera infancia, algo que todos estamos de acuerdo que hay que hacer, y por lo tanto esas cuestiones no se discutieron. Pero también pasa porque no se discuten las instancias para la habilitación de las firmas. O sea, el que crea que podía haber defendido otra postura antes, tenía que haberlo hecho, porque en realidad acá estuvo los que juntaron las firmas por un lado y por otro lado lo veía Saldain muy solo, ¿no? Después nadie salió, porque con esa famosa tesitura, ¿no? De si salimos a decir algo, capaz le damos vuelo a esto. Bueno, y no se dieron cuenta que la militancia era tan fuerte que iba a llegar igual. Y ahora tenemos una decisión muy difícil arriba de la mesa. Sí. A ver, ahí sobre ese punto que dice Cecilia, Pablo. No, tiene razón. Eso es una estrategia que tomó la gente que estaba a favor, en contra, de la reforma, de no salir a controvertir, porque para no generar controversia. En contra de la reforma propuesta por el PIT-CNT. Digo, porque hay que aclarar. Y eso es una estrategia que toma la gente, que definen. Está bien, pero también hay un punto con lo que dice Cecilia a ver, es en este momento de la juntada de firmas, o se firma para que el tema se discuta, digamos. Ese verso es el verso que dice Cose, y que la verdad,
Se firma Bueno, para hacer la por eso reforma. lo traía El para discurso de que se discutirlo, discuta se viene justamente. discutiendo hace 1 año y pico, 2 años. En realidad se viene discutiendo que hay que hacer una reforma de la seguridad social en algún sentido hace más de 20 años. Lo que pasa es que durante el gobierno del Frente Amplio, con la mayoría de parlamentarios, nunca le metió el dedo a esta reforma grande que había que hacer. Como tampoco nunca se le metió el dedo a una real reforma de la caja militar. Porque ahora lo decimos, pero mientras fuimos gobierno no hicimos nada. Entonces, ¿es la realidad? ¿Esta reforma es la mejor? ¿Es la ideal? ¿Es lo que había que hacer? No. Es lo que se pudo sacar luego de varios consensos. Esa es la realidad. ¿Era la reforma para hacer? No. Y se lo dice todos los técnicos, lo explica Sandai, lo explican todo claro. No es lo ideal, no es lo que se quería, pero para lograrla hubo que lograr un consenso, que es también lo que se trata, la política es la búsqueda de consensos. Y en política uno tiene que hacer lo que se debe hacer, no lo que quiero hacer. Es lo que se debe y lo que se puede hacer. Y uno tiene que actuar con responsabilidad. Y yo entiendo, sin ofender a nadie, sin buscar, que acá han existido por parte de los impulsores de esta reforma constitucional una irresponsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque no han explicado, y sigo sin escuchar a ninguno que explique cómo se financia esta propuesta. No existe nadie que argumente cómo se financia. Y eso es lo central, porque los recursos, como dije anteriormente, los recursos no nacen de los árboles. Y después, a la hora que el gobernante tenga que aplicar, va a tener que sacar determinados recursos de determinados lugares. Y no es la SAFAP que la paga hasta ahí, que eso va a pagar todo. Son los recursos que se van generando. ¿De dónde sale el dinero? No sabemos. ¿Qué va a pasar? Que va a tener que priorizarse para pagar esta gran reforma, si sale, va a tener que priorizarse eso sobre la infancia, que es lo que pasa siempre en este país, porque los niños no votan. Es lo que pasa siempre. Se reforma, se pisa en los veteranos y va a tener que priorizar el pago de esta locura en otro lado, en otros planes. Y es una realidad, y eso es lo que va a terminar pasando. Gabriel. Bien, creo que el esfuerzo militante que se ha hecho va a permitir que este tema se debata largamente, no va a haber otra, va a ser un tema de discusión. En general, las propuestas de transformación siempre... la respuesta es que son tragedias. Hoy se cumplen 10 años de la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, y yo me acuerdo que cuando se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial tuvimos... las cámaras empresariales del Uruguay se declararon en estado de alerta y anunciaron que iban a hacer denuncia internacional por ataque a la propiedad privada y a la libertad individual. De ese nivel de respuesta fue el de la clase dominante del Uruguay sobre una iniciativa de los trabajadores. Por lo tanto, eso de que cuando la iniciativa de los trabajadores hay, siempre vienen todos los demonios y las plagas bíblicas del otro lado en os. De los argumentos contra el alumno hablamos, ¿no? La publicidad, podemos discutir todo lo que quieran. No, el tema en contra del alumno hablamos. El tema de la pobreza, el tema de la pobreza infantil, hoy aumentó la pobreza infantil y no está vigente la reforma del PIS-CNT. Y tienen todo, o sea, no. Entonces, no es serio, yo acepto discusiones, yo acepto discusiones, no acepto que se nos diga que es una irresponsable y mucho menos demagogia. No, demagogia de ningún tipo. O sea, acá se propone que se recupere el derecho de jubilarte a los 60 años, no la obligación, porque es cierto que en muchos países del mundo se aumentó la edad jubilatoria. También sabemos lo que pasó, porque es lo que nos dicen con los estudios técnicos, y es que la mitad de los trabajadores no llegan a esa nueva edad y quedan por el camino. Y porque además el aumento de la expectativa de vida no es parejo. No tiene la misma expectativa de vida el que nace en Casaballe que el que nace en Posito o en Arocena. Hay diferencia de 20 años, 15 años de expectativa de vida. Entonces, la reforma aprobada jubilatoria es de tal desigualdad que nadie podía pensar que los sectores populares no iban a responder a tamaño tajo histórico que le pusieron. Sobre el tema de la expropiación, ya hubo una expropiación privada a través de la SAFAP, que ahora se profundizó, porque nos hablan del financiamiento del BPS. Yo quiero que alguien me explique en qué sirve al financiamiento al BPS haber universalizado y hacer obligatorio la afiliación a la SAFAP. ¿En qué favorece eso al financiamiento del BPS? ¿En qué favorece al financiamiento del BPS haber autorizado a la SAFAP a descontarme cuando me quedo sin trabajo de mi fondo jubilatorio? Hoy, no con la reforma del PIS-CNT. ¿Eso es expropiación o no es expropiación?
Entonces, ¿en qué favorece eso a la... ¿Por qué seguimos sosteniendo que hay patronales que aportan la mitad que los trabajadores? Y los grandes patrones del agro aportan el 3% o el 2% cuando nosotros aportamos el 15% y nos matamos laburando todo el día. ¿Qué tiene que ver eso con el financiamiento del EPS? ¿No habrá que discutir eso? Entonces, el tajo que se hizo en la reforma jubilatoria, que es recargar todo sobre los derechos de los trabajadores y poner todo sobre el hombro de los trabajadores, y ni nada sobre el tema del capital, nada, ni un peso, es el problema que tenemos que discutir y que ver. Y eso lo pone esta reforma. Y podrá uno estar de acuerdo o en contra, pero de demagogia no tiene nada. Y en el tema del salario mínimo, ya hay en la Constitución una reforma que establece que la jubilación se tiene que guiar y tiene que ser porcentual al salario mínimo nacional. Por suerte, este gobierno usó el IPC o el salario mínimo para tratar de aumentarlo lo menos posible y congelar las jubilaciones mínimas. ¿Vos decís que el gobierno manejó el IPC? No, manejó el criterio de actualizar las jubilaciones mínimas usando o el IPC o el índice medio del salario según le convino para que el ajuste fuera menor. Y lo varió. Entonces, eso ya existe, ya está en la Constitución y se aprobó por un plebiscito que aprobó a más del 60% de los uruguayos. Entonces, me parece que vamos a una discusión muy profunda sobre el tema, seria, y que se va a poner. Yo lo escuché a Saldain. Saldain no tiene respuestas de cómo ayuda lo que aprobó a financiar al BPS, porque el único beneficiado de la reforma jubilatoria que aprobó el gobierno de coalición es el capital financiero especulativo, que es el que está en las AFAP. No hay otro beneficiado. Y lo beneficiaron con todo. ¿A los trabajadores en qué? La mayoría de los trabajadores van a tener que trabajar más años y vamos a cobrar menos jubilación. Porque el mundo y eso cambió. Hay estudios técnicos. Sí, pero el mundo cambió para ser más desigual. Pero el mundo cambió. Para que los que tienen mucho tengan más y los que no tenemos nada tengamos menos. Sí, claro, para ser más desigual. Hoy es el mundo más desigual de la historia. Hay un 1% de la humanidad que tiene más plata que 4.500 millones de personas. Ese es el mundo que cambió. Y lo tenemos que cambiar, porque ese mundo no es el futuro que queremos. Bueno, la ley que se aprobó por el gobierno es un desastre y es el combustible principal para promover esta reforma, que es equivocada. Es un desastre de todo punto de vista. No contempla el mínimo equilibrio social y de costos. Se podría haber y se tiene que hacer con el futuro gobierno, si es progresista, una reforma en serio de la seguridad social en su conjunto, no de las jubilaciones y las pensiones. Con esto quedamos clavados, anclados en una reforma exclusivamente de este aspecto. Para matizar la atención quiero decir que estoy de acuerdo con Valenti. Bueno, entonces, segundo, y los perjudicados de esta reforma inconstitucional son, en primer lugar, los jubilados. Porque los jubilados, si se aprueba esto, algunos por múltiples motivos, otros por el simple hecho que no se va a poder, el gobierno que viene va a tener tales dificultades en manejar la economía que en definitiva va a ser un problema para toda la sociedad. Y por último voy a decir una cosa. El Frente Amplio tiene muchas causas de existencia, la unidad del movimiento sindical, pero también tiene una causa que hay que decirla con toda claridad: la generosidad del Partido Comunista. Del Partido Comunista de Ronnie Arimendi, de Enrique Rodríguez, de Jaime Pérez. A ver, cuando hubo que poner de candidato a intendente a Tabaré Vázquez y teníamos los votos para poner de candidato a intendente el portero de la sede del partido, teníamos los votos. No lo hicimos. Ahí estás hablando de tu época en el Partido Comunista. Exactamente. Segundo, primero al Senado Astori, segundo al Senado Araujo, tercero y cuarto Jaime Pérez y Ronnie Arimendi. Eso es generosidad, nadie lo puede discutir. Pero muchas otras cosas. Bueno, cambió radicalmente. Es la primera vez en la historia del Frente Amplio que el Partido Comunista se adhiere a los sectores ultras, porque la redacción no es del Partido Comunista, es de los ultras, de los ultras que no están en el Frente Amplio la mayoría, contra la mayoría del Frente Amplio, que es tibia,
que habla de procedimientos, que no da la batalla de fondo. ¿Ah? Y ese es un cambio radical. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio lo demuestra el caso anterior. El caso anterior lo demuestra. Vamos a una batalla electoral con el tema de las intendencias cargadas en contra nuestro, porque el Partido Comunista y una parte de las bases que le responden lo veta. Y yo creo que no se valora lo que hay en el medio. El segundo perdedor de esto es la izquierda unida, la única experiencia en el mundo como es la izquierda uruguaya. Y eso es un cambio radical. No lo hubiera hecho nunca el Partido Comunista que estuvo... A ver, el Partido Comunista del voto en blanco, del voto por programa, fue en mi casa, en mi casa en Roma, que Seregni le mandó el mensaje a Arismendi levantó el teléfono y dijo, Seregni está a favor del voto en blanco, le damos al voto en blanco. ¿Ah? Es decir, ese Partido Comunista ha cambiado absoluta y radicalmente. No sé si Ceci quiere decir algo para no monopolizar. No, yo estaba escuchando con mucha atención el análisis interno del Frente Amplio que hace Esteban Valenti, porque nos da letra a todo el mundo, a todos los que no pertenecemos a esa fuerza política. No, yo lo que quiero decir es que estamos frente a una situación que ahora va a tener que cambiar desde el punto de vista del gobierno. Creo que el gobierno va a tener que ponerse realmente al frente este tema de defender la reforma de la seguridad social, que no solamente estamos todos de acuerdo que no era la ideal, pero que había que hacerla, sino que hasta lo escuché a Saldain decir eso. Yo no estoy de acuerdo con el 100% del resultado que salió de esta ley, pero es lo que había que hacer. Así que en eso creo que estamos todos bastante de acuerdo en el sistema político, incluso dentro del Frente Amplio, porque dentro del Frente Amplio esa es la posición que tienen muchos sectores importantes. Pero a mí me parece que la gran responsabilidad acá la tiene el gobierno. Creo que cometió un error en no salir a defender esto mientras se estaban juntando las firmas. Creo que ese error estratégico es similar al que pasó en la LUC, cuando en la LUC se estaban juntando las firmas y nosotros los que mirábamos de afuera decíamos, pero hay una versión sola acá, ¿no? Y creo que al uruguayo por una estrategia de dejar hacer, se le cercenó de esa discusión previa. En este caso me parece que pasó lo mismo. Ojo, y no se jugaron a que la militancia no iba a llegar, y bueno, ahora estamos con este nivel de decisión arriba de la mesa, que la gente no está informada, es mi opinión, ya cierro. El gobierno sigue la estrategia del referéndum, ¿no? En realidad, Cecilia, esperar. una pequeña acotación. No es que el gobierno tiene que salir a defender la reforma que se votó el año pasado. Lo que el gobierno tiene que salir a realizar, y también los sectores del Frente Amplio, que están en contra de esta reforma constitucional, es salir a manifestarse porque están en contra de esta reforma constitucional. El tema ya se cambió un poquito el eje de la discusión. Pero yo creo que ahí también tiene que salir la gente del Frente Amplio que está en contra de esta reforma, tiene que marcar su argumento. Porque pero los esa argumentos es tu estos son opinión, no la distintos. mía. Yo creo que las responsabilidades políticas son diferentes. Y acá quien llevó la reforma adelante fue el gobierno nacional. Por lo tanto, tiene la primera responsabilidad. Los demás tienen que marcar la cancha en su opinión. Pero la responsabilidad la tiene el gobierno que fue, porque el Partido Frente Amplio tuvo 15 años, habló de que tenía que reformar, pero no reformó. Este gobierno entró, reformó con errores, pero reformó y no salió a defender cuando se estaban juntando las firmas para habilitar este plebiscito. Ahora tiene que ponerse en la primera línea de batalla. Y un agregado Saldain más que solo quiero no puede hacer la defensa. Vaya, y además, para mí entender, y termino con esto, falta información. Faltó información de la reforma y falta información del plebiscito. Entonces ahora va a empezar una nueva discusión en el medio de una elección nacional. Y la va a encabezar el presidente de la República. Le dimos ese changüí también. Eso es lo que iba a decir. Le dieron entrada a la mejor figura que tiene la coalición de gobierno. Por lejos. Y quiero decir una cosa. Muchas gracias. En la campaña por la LUC, en la campaña por la votación de la LUC, la proporción fue esta. Nosotros gastamos 0,30 centavos de dólar por voto. ¿Tá? Certificado, presentado.
0,30. ¿Sabe cuánto gastó, sin contar el gobierno, estoy hablando de los partidarios, más de $5, si se lo hubieran cobrado, más de $5. Con todo el gobierno encabezado por el presidente, que se mandó una cadena de respuesta, y nosotros el mensaje final. ¿Está? No, Gabriel. Y perdimos por el 1%. Bueno, Esteban en esta última me acaba de dar a favor la discusión de que no es imposible discutir con el presidente de la República, ni con ojalá el presidente de la República salga a defender la reforma jubilatoria. Yo di acá 5 argumentos apretadamente. Solamente decir 2 cosas. O sea, la propuesta fue una resolución del PIT-CNT, que después hace una discusión interna en la que yo no me voy a meter porque no quiero hablar de la interna de los sindicatos, son ellos los que tienen toda la autonomía para decirlo. Hace una mesa representativa nacional ampliada donde la votan 40 sindicatos y plenarios del interior esta resolución. Y es esa decisión que obviamente los sindicalistas, en realidad las y los comunistas siempre respetamos las decisiones mayoritarias de las organizaciones sociales. Esteban recuerda varios episodios, yo viví algunos de ellos, en otro era un niño, pero Hugo de los Santos y Susana Pintos murieron encabezando una manifestación donde los comunistas habían votado en contra de participar en ella. Pero el Frente Amplio no hubiera salido porque no alcanzaron las mayorías especiales. Yo lo que digo es que nosotros en el respeto a las organizaciones sociales no es verdad que hayamos roto con ninguna historia. Y no es cierto eso de Susana Pinto. Si hubiéramos mirado para el costado, y yo estaba acá cuando lo del voto programático y el voto en blanco también, estaba acá, y estaba hablando con los compañeros que estaban en la cárcel también, no fue solo en Roma que se discutió y se resolvieron las cosas. Pero la resolvió está bien, pero vos decís lo que decís, yo digo lo que digo, porque si no, al final parece que... Yo estaba en preescolares. Yo lo que digo es, y nosotros acá discutimos cosas que por la radio venían diciendo cosas contrarias, y las discutimos acá, porque estábamos acá. Entonces, yo lo que digo en realidad es que me parece que el Partido Comunista, el Partido Socialista y militantes de otros sectores del FA abrazaron una decisión del movimiento popular en la que uno puede estar de acuerdo o no. Nosotros nos educamos, nos formamos con Enrique Rodríguez, con Pietrarroya, con todo, que si vos estás en un sindicato y se vota una huelga y vos no la acompañás, sos el primero. Yo hice 2 huelgas de hambre en el sindicato del cuero, habiendo argumentado en contra y votado en contra de la huelga de hambre. Y cuando se votó fue el primero que fui a hacer la huelga de hambre. Porque así militamos, toda la vida, no de ahora, desde hace 103 años. Entonces, el planteo de que nosotros hay una ruptura con la historia del Partido Comunista no es verdad. Nosotros estamos, si la clase obrera y los trabajadores largan una iniciativa, nosotros no miramos para el costado y no los dejamos tirados. Así tengamos que pagar un costo político por ello. Y nosotros ahora lo que tenemos es que hay miles de personas que ya respaldaron esta iniciativa. Ahora esperemos, sinceramente, que esa desigualdad de recursos económicos, que la hubo y la va a haber, no impida que haya una discusión en serio sobre este tema y veamos, será la ciudadanía la que resuelva. Dejo pasar aviso, a ver, Express, porque dice Gabriel que van a estar todos de acuerdo, dale. Sí, hoy, además de la fecha que recordaba Esteban, se cumplen 50 años de la revolución de los claveles en Portugal, que fue donde se dio fin a una de las dictaduras más longevas de Europa, la de Salazar, que fue de 1932 a 1974, y es una fecha entrañable para todos y para los portugueses en particular, que la están conmemorando, así que les mandamos un abrazo a toda la colonia portuguesa en el Uruguay. No es cierto que la juventud comunista hubiera estado en contra de las manifestaciones en las que murieron Susana Pinto y Hugo de los Santos. Tal es así que yo, en la manifestación donde mataron a Hugo de los Santos, me pegaron un tiro de escopeta. Y yo estaba porque lo habíamos votado y éramos impulsores de esa medida.
No voy a decir nada, porque no era ni proyecto de nacer, así que no voy a Nada. decir Sí, nada. pero yo estaba. Vaya si yo Cecilia, estaba. Yo Cecilia. era dirigente de primer nivel Nada. del movimiento estudiantil comunista. Nos vamos. Esteban Valenti, Gabriel Mazarovich, Cecilia Aguiluz, Pablo Díaz, gracias a los 4, ¿eh? Nos reencontramos próximamente. Un placer. Abrazo. Gracias, saludos.